Buenas tardes a todos. Comenzamos la lectura del libro de la resurrección y la vida eterna son nuestra realidad ya hoy. Son las 6 y vamos a ir ya entrando en este estado de escucha, de gestión activa de la realidad. Es decir, no solo escuchamos un contenido, sino que realmente sabemos que son unas palabras, un contenido que va modulando nuestra propia conciencia para poder percibir una realidad que quizá no es la más evidente, la que podemos constatar más directamente con los sentidos, que no es la que manifiesta la conciencia colectiva todavía a día de hoy, o no manifestamos como conciencia colectiva, pero que sin embargo eso no quiere decir que sea una realidad, igual que los espectros de color o esta misma tecnología por la cual estamos ahora aquí conectados. Estamos conectados personas de diferentes partes del mundo a través de una realidad invisible y sin embargo genera una realidad real. La realidad de la resurrección quizá no es la más directa, sin embargo es una realidad que ya está de hecho en la información de nuestro mundo, creando una plataforma de generación de un mundo concreto. Por eso podemos recoger ahora todo lo que cada uno traiga en su mundo personal, más por lo que se vea más directamente en contacto o afectado, o lo que estemos viviendo en relación a nuestra vida o a nuestro mundo, y con mucho cariño y paciencia también con estos procesos, reposarlo en, en, como sobre la información que vamos a escuchar y ir viendo cómo tiene la fuerza amorosa de irlo transformando primero en nuestra percepción y nuestra conciencia en un estado en el que podemos llegar a tocar la alegría, la luz, la materialización de esa resolución de los eventos, por muy drásticos y fuertes que pudieran ser. Desde ahí empezamos la escucha del cuarto capítulo del libro Principios de la Resurrección y la Vida Cotidiana. Estamos atentos a nuestro cuerpo porque es un receptor ideal para esta información. El cuerpo entiende muy bien esta información, la digiere y nos la hace gestionar para nuestra mente, que a veces es la que más le cuesta a nuestro intelecto, pero el cuerpo tiene esa sintonía directa con el alma, con el espíritu, y vamos a ir formando nuestra conciencia para poder integrar y entender esto como una realidad. Principios de la resurrección y la vida cotidiana, capítulo cuarto. En este capítulo se examina la relación entre los principios de la resurrección y la vida cotidiana. Ya sabemos que los principios de la resurrección son las leyes del desarrollo eterno de la vida. Por lo tanto, la aplicación de estos principios en la vida cotidiana implica los cambios positivos de esta última. Al conocer estos principios y su introducción en la práctica cotidiana, la vida adquiere una base sólida para el desarrollo creativo. Hablemos primero de la nueva medicina, la medicina de los milenios futuros. Y quiero hacer hincapié en que esta medicina ya está en uso, su tiempo ya ha llegado. Su objetivo principal es prevenir la muerte, conseguir la vida eterna para los vivos. La vida eterna se está convirtiendo en una realidad hoy en día. Otro propósito de la mayor importancia puesto por la nueva medicina es la resurrección de los muertos. La nueva medicina se basa en la teoría
y la práctica de la resurrección. Solo la teoría y la práctica de la resurrección definen los principios de la nueva medicina y, en primer lugar, el principio de la reconstrucción completa de la materia. El mundo puede ser considerado como un conjunto de eventos en función de las causas y los efectos. El creador creó el mundo de la misma manera en la que se creó a sí mismo, por lo que en este capítulo creemos que el desarrollo se lleva a cabo en los mismos principios que el creador utilizó para la autocreación. Como resultado de ello, podemos decir que la expresión a imagen y semejanza de Dios significa, en primer lugar, que todos los aspectos creativos del mundo pueden autorrecrearse. Es evidente que el creador es el hombre, porque lo creó él mismo. Entonces su manifestación máxima y verdaderamente salvadora es su personificación en el hombre y su forma del hombre, en la cual él puede enviar sus conocimientos a todos, de hombre a hombre. Al utilizar la expresión a su imagen y semejanza, no se habla de la semejanza exterior, sino de los lazos internos y de la interacción de las formas. El principio de similitud también significa que el Salvador tomó la forma de hombre y desarrollándola recreó todo el mundo. La recreación del mundo se produce de la manera que la imagen del hombre implica la creación de cada elemento del mundo, y cada elemento contiene el principio de autocreación. Así que, basándose en la forma del cuerpo físico humano y de su pensamiento, puede ser siempre obtenida la información sobre cualquier acontecimiento en el mundo. En nuestro tiempo ya hay dispositivos que registran los pensamientos. Cada evento se puede convertir en algo positivo si aprendemos a cambiar la forma de pensamiento en la dirección de nuestros objetivos y alcanzamos la estructuración de la conciencia. En el método de estructurar el pensamiento se basa mi doctrina sobre la salvación y el desarrollo armonioso, oficialmente reconocida por la UNESCO en los documentos normativos. Muchos años de práctica han servido para confirmar todos los puntos de mi doctrina, cuyos resultados se presentan en los 3 volúmenes del libro La práctica del control, el camino de la salvación. Los principales conceptos de mi doctrina son fáciles de aprender para cualquier persona, independientemente de su edad. Así que mis estudiantes inmediatamente comienzan a practicar y alcanzan pronto los primeros resultados en la salvación y en el desarrollo armonioso. Cuando empezamos a discutir la forma real de la salvación para todos los hombres, la respuesta es muy sencilla. La verdadera salvación para todos los hombres y para todos los tiempos consiste en la transmisión del conocimiento verdadero del Creador. Y cualquier persona que reciba este conocimiento debe continuar difundiéndolo a tantas personas como sea posible. En el mismo principio se basa mi doctrina sobre la salvación y el desarrollo armonioso, que enseña la tecnología de aprendizaje, de la aplicación práctica de los conocimientos y de su difusión. Cuando cada persona va a seguir estos principios de desarrollo, será garantizada la seguridad del sistema de desarrollo de la humanidad. Esto le permite observar que el mundo tiene dimensiones absolutamente concretas y un sistema bien definido. Cada acción que se lleva a cabo en el mundo es un eslabón
en una cadena con su propia estructura específica y las coordenadas. Si consideramos el mundo como un desarrollo de la forma del creador, todos los acontecimientos del mundo, tanto en el pasado como en el futuro, tienen las coordenadas exactas. Aplicando la imagen del mundo descrito en nuestra vida práctica, es decir, mediante la adopción del principio de forma, imagen y semejanza del Creador a todos los fenómenos de la naturaleza, observamos que los principios de la resurrección y los métodos que he propuesto pueden ser utilizados para la reconstrucción de cualquier objeto de información. Los principios y métodos de la resurrección son sustancialmente los principios de control de la realidad. Analizando todos los principios y métodos de este punto de vista, se puede ver que su aplicación a cualquier proceso de la realidad para su reconstrucción completa también conduce al control del respectivo elemento de la realidad. Esta imagen del mundo que muestra su reconstrucción en base a la imagen y la semejanza de lo divino permite extender la tecnología práctica de la aplicación de los principios y los métodos de resurrección de los fallecidos para el tratamiento de enfermedades y el control de los acontecimientos. Obviamente, el control de los acontecimientos es un concepto mucho más amplio, el tratamiento de enfermedades. Representa su anillo natural y armonioso. Los principios de la resurrección de los fallecidos son las leyes fundamentales del mundo. Al igual que todos los días se aplica la fuerza de la gravedad en varias ocasiones, incluso las leyes fundamentales del mundo pueden adoptarse para la solución de diversos problemas. A continuación, voy a explicar cómo los principios fundamentales de la resurrección se pueden aplicar para comprender el mundo, para controlar los acontecimientos y tratar las enfermedades. Es evidente que esto es solo una de las posibles aplicaciones. Como cualquier otra ley fundamental, son de aplicación universal. La adopción de los principios de la resurrección en las actividades diarias del hombre confirma que la resurrección es un proceso natural en la vida de los hombres. Parte 1. Una nueva medicina como una de las consecuencias de los principios de la resurrección. En este capítulo se realiza un intento de mostrar que la comprensión de los principios de la resurrección implica una comprensión de los fundamentos de la nueva medicina. Con este fin voy a volver de nuevo a los principios de la resurrección, repasándolos brevemente. 1.1. Las condiciones auténticas del mundo están en la vida eterna. Una vida eterna garantiza la estabilidad auténtica del mundo. La tendencia a crear un mundo estable produce la vida eterna. Quien nunca ha muerto es la base que reproduce todo lo demás. Dios es esa base. Dios es eterno. Nunca murió. Desde aquí se deduce todo. La primera parte de este principio habla de los movimientos recíprocos. El deseo de la estabilidad del mundo implica la eternidad de la vida, mientras que la vida eterna garantiza estabilidad absoluta al mundo. Este es el principio de la tendencia recíproca y desarrollo interdependiente, desde donde se puede llegar a la conclusión de que cada elemento del mundo, en la dinámica de su desarrollo, funciona como una estructura que consta de al menos dos componentes. La segunda parte del mismo principio afirma que Dios
es una base que reproduce todo lo demás. Este principio puede ser aplicado al estudio de cualquier fenómeno. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta todo lo que se ha dicho al principio de este capítulo. Tomemos el ejemplo de la reconstrucción de una planta. La reconstrucción de una planta a nivel del pensamiento produce su reconstrucción en la realidad física. O tomemos la reconstrucción de los órganos de nuestro cuerpo. Aquí también, al reconstruir cualquier órgano mentalmente, podemos reconstruirlo en la realidad física. La realidad es controlable. Este fenómeno ha sido examinado en el análisis del principio 4.3 del capítulo 2. La vida eterna es el principio de desarrollo de la realidad divina. El desarrollo de todo el mundo es en este principio. Cada elemento del mundo está creado de tal manera que el instante es el estatus eterno de su desarrollo. Por lo tanto, cada objeto puede ser recreado. El control de eventos es igualmente posible sobre la base del principio de la eternidad del evento en un punto. En este capítulo vamos a hablar primero acerca de la salud. Así que con un evento entendemos principalmente el tratamiento de las enfermedades. El principio descrito ayuda a reconstruir el sistema sanguíneo y cardiovascular y más tarde también todo el cuerpo. La reconstrucción del organismo está relacionada con el concepto de la eternidad de cada elemento de desarrollo. Un papel importante es reservado para la consideración del estado de la realidad divina, ya que sigue en su desarrollo siempre hacia la eternidad. Nuestra conciencia interpreta por realidad lo que existe en nuestra conciencia. De este principio se deduce que todos los elementos de la realidad pueden ser reproducidos por nuestra conciencia. Su comprensión le permite controlar cualquier realidad, incluyendo su propia salud y la de los demás. El principio en cuestión reconstruye ante todo el sistema celular. La estructura del mundo debe desarrollarse de manera muy profunda al amparo del desarrollo de nuestra conciencia propia. Aplicando este principio al tratamiento de las enfermedades y al control de los acontecimientos, descubrimos que el mundo entero se refleja en la conciencia y el desarrollo intensivo del mundo genera nuestro organismo o produce un evento. Si nos damos cuenta de que el nacimiento de todos los elementos del mundo es un hecho de la vida en el futuro, se hace evidente que la medicina del futuro tendrá en cuenta cada elemento en el pasado o en el futuro como un momento de nuevo nacimiento del organismo. Combinando estos elementos discretos de nacimiento que provienen también de nuestra alma, podemos asegurar que nuestra conciencia gestiona el elemento de desarrollo. La resurrección es la comprensión de la conciencia auténtica. Por un lado, la reconstrucción del objeto lo ayuda a ser eterno, y el objeto eterno siempre tiene una mayor cantidad de información y el número máximo posible de procesos, de intercambios y de vínculos. Por otro lado, la verdad se caracteriza por la comprensión máxima del objeto. Cuando hablamos de la resurrección como la comprensión de la verdadera conciencia, nos referimos a que es la capacidad de reconstruir cualquier objeto que caracteriza la verdad de la conciencia. Así, la capacidad de controlar comenzó como una característica espiritual. La vida eterna determina la necesidad de desarrollo del alma. En la vida eterna, por una parte, causa la necesidad del desarrollo del alma. En segundo lugar, el estado del alma debe ser considerado primordial, porque es el que crea vida eterna.
Estamos de vuelta frente al principio de la atracción recíproca y del desarrollo independiente. Este principio hace que sea posible llevar a cabo el control de un número infinito de eventos. Principio de la divinidad, la tendencia a la incorruptibilidad del cuerpo, a la vida eterna y al desarrollo de la conciencia auténtica es la práctica que conduce a la floración más elevada de la existencia humana. Para la aplicación de este principio, el control de los eventos, para la aplicación de este principio al control de los eventos, tenemos que considerar el estatus de la inmortalidad del cuerpo como el estatus veraz de cualquier evento. Construyendo el evento alrededor del cuerpo, llegamos a ser capaces de controlar el evento y alcanzar la salud plena. Es suficiente una sola persona que pueda resucitar y restaurar el orden mundial para que sea imposible destruirlo. De acuerdo con este principio, una sola percepción, es decir, la percepción de una persona puede hacer el mundo entero. La explicación radica en que incluso si se trata de la percepción de una sola persona, el alma del hombre es una estructura con un volumen infinito que forma parte del mundo y está presente en cualquier evento, y aún el alma del hombre es una estructura que organiza el mundo. La conciencia de esto le permite transferir el control de los acontecimientos sobre el nivel de la gestión con el control en el tiempo. En otras palabras, este principio se puede utilizar para controlar los acontecimientos en el momento de tiempo deseado. La resurrección y la evaluación de la resurrección que ha tenido lugar es un proceso para todo el mundo. Aplicando este principio a la gestión de eventos personales, debemos considerar nosotros mismos portadores del estatus del mundo, es decir, el mundo es una manifestación de nuestra alma en la percepción colectiva. También hay que tener en cuenta el hecho de la verificación de la resurrección contemporánea en todo el mundo, de la cual habla el título de este principio. Todo esto demuestra que cualquier elemento del mundo es igualmente manifestable que nosotros y por lo tanto también es controlable. Gracias a esta regla comenzamos a comprender los mecanismos del mundo y adquirir la capacidad de gestionar la realidad universal. La conciencia y los órganos humanos, cuando se comprenden correctamente sus relaciones mutuas, dan lugar a la resurrección. La resurrección es un acto de creación. Para entender completamente el funcionamiento de este principio, debe tenerse en cuenta también un principio muy importante, según el cual el hombre está en la base del mundo. La forma del hombre crea los elementos del mundo y determina los eventos. Por ejemplo, un maniquí simple que toma la forma de un hombre cuando está colocado en un vacío, después de un poco de tiempo, puede crear a su alrededor el oxígeno. Y esto solo se debe a su forma humana. El principio descrito en realidad está estrechamente relacionado con el principio 4.2 del cual ya hemos hablado. El ser humano es todo el mundo externo y todo el mundo interno al mismo tiempo. Al examinar los cuerpos de los difuntos, nos damos cuenta de que, su construcción está sujeta a la conciencia del hombre. Es la concepción de la forma del hombre que crea los órganos del fallecido que queremos volver a la vida, a través de la concentración en diferentes formas y el control podemos, a través de concentración en diferentes formas, perdonad que aquí hay una palabra que no entiendo la traducción, a través de la concentración en diferentes formas, el control podemos obtener una reconstrucción completa del organismo.
Así que este principio establece que la forma crea el cuerpo. Cuando vemos en el futuro un determinado evento, el conocimiento de la forma de sus participantes o incluso simplemente de un objeto que forma parte de este evento nos ofrece la posibilidad de realizar el control. El desarrollo humano debe ser considerado como el desarrollo integral de todo el mundo existente. La complejidad en el desarrollo es, en primer lugar, la participación de todas las partes del proceso, todos los elementos de la estructura. El concepto de contemporáneo juega un papel central. Solo la participación en consideración al mismo tiempo de todos los elementos del mundo puede garantizar su estabilidad en el proceso de desarrollo continuo. La aplicación de este principio al control de los eventos muestra que éste se realiza a través de la complejidad reflejada en el desarrollo del hombre. El principio de resucitación está relacionado con el principio de la organización del hombre, que toma en cuenta el desarrollo fuera del tiempo de todo el mundo externo. La organización del hombre incluye no solo su forma física, sino también la organización de sus pensamientos y actos. Considerar el desarrollo fuera del tiempo en todo el mundo exterior significa ver también la organización de un solo hombre y, por lo tanto, todos los eventos relacionados con él. Este es un principio fundamental que le permite ejercer un control sobre la base de la comprensión. El dolor, la tristeza y la nostalgia no son la forma correcta para comprender el mundo. Solo la alegría, la luz, el amor son el único método para entender el mundo. Cualquier evento creativo es un evento construido de una manera creativa. La construcción creativa de eventos se acelera por el impulso de las emociones positivas. Precisamente por este motivo, en cada evento creativo hay la alegría, la luz y el amor como elementos de construcción de su estructura. Entonces, la alegría, la luz y el amor son una manera de entender el mundo. La personalidad continúa intacta después de la muerte, incluso después de la cremación. En este último caso, cada partícula de ceniza restante después de la cremación tiene una estructura de la personalidad de quien ha sido sometido a la cremación. Este principio nos permite comprender que cada elemento individual del evento contiene todo lo que es para todo el evento. Por lo tanto, cualquier evento puede ser reconstruido, aunque solo sobre la base de ciertas características de sus participantes. El nombre, incluso sin saber el nombre, simplemente gracias a la clarividencia. En cuanto al control de los eventos, el principio en cuestión nos permite formular la siguiente ley fundamental. El control creativo es siempre posible, ya que todo puede ser sujeto a la reconstrucción. De esta ley sigue otra ley importante. El mundo puede ser salvo en el caso de cualquier combinación de los eventos. En consecuencia, cada gestión creativa implica el resultado deseado. El espacio depende del punto de cruz de los intervalos de tiempo diferentes. Como resultado de este hecho, el tamaño de la Tierra puede ser aumentado. El tiempo se puede considerar un elemento que en el curso de su desarrollo coexiste con el espacio. Esto significa que cada intervalo de tiempo es un elemento correlativo o con el espacio mismo o con algún objeto en el espacio. La observación del desplazamiento de un objeto permite introducir las coordenadas de tiempo. Lo mismo se aplica, por supuesto, si el desplazamiento es de más de un objeto. En el caso de ausencia de desplazamiento real, se puede introducir las coordenadas de tiempo simplemente sobre la base de nuestra cierta percepción de una reacción específica. En estas condiciones, el tiempo se manifiesta claramente como una construcción, cuya relación con el espacio depende de nuestra conciencia.
Podemos configurar el tiempo en nuestra conciencia, pero podemos también no hacerlo. El tiempo puede ser excluido de la esfera de la percepción. Así que si un objeto se mueve, es necesario describir este movimiento de alguna manera, y para este propósito se introduce el concepto de tiempo. Sin embargo, si los objetos son inmóviles, el tiempo simplemente se lo fijamos en nuestra conciencia. Pero en realidad estas situaciones pueden ocurrir simultáneamente y objetos pueden ser más de uno. Considerando que la conciencia y el espacio-tiempo están relacionados entre sí, se ve que la intersección de los intervalos de tiempo puede conducir a la modificación del espacio. El aumento del volumen está relacionado con el incremento de la cantidad de información. Cualquier evento se convierte en gestionable a condición del aumento de la cantidad de información. Este principio también se puede explicar de otro modo. Supongamos que hay un movimiento de un objeto e incluso a simple vista se puede obtener un impulso en nuestra conciencia, lo que se traducirá en el movimiento de otro objeto. De conformidad con el principio de la transmisión de información, el movimiento de un objeto puede causar el movimiento de otro. Este movimiento depende de nuestra voluntad. Por lo tanto, nuestro nivel espiritual le permite aumentar el espacio. Recuerdo que el espacio y el tiempo son construcciones de la conciencia. Para explicar mejor este principio, hemos hecho uso de ejemplos concretos de movimiento, pero podemos también prescindir de ellos. Lo anterior demuestra que somos capaces de aumentar la información en la medida necesaria para realizar cualquier evento. 2.1. El hombre es una sustancia eterna en base al principio de su creación. La resurrección se basa en el reconocimiento de lo eterno en el hombre. El reconocimiento de lo eterno en cualquier objeto de la información implica la capacidad de ver la estructura de este objeto en todas sus formas. En este caso, el objeto se vuelve controlable. 2.2. La estructura física y espiritual están interconectadas. La alteración de la información sobre la estructura física, el campo del espíritu puede cambiar el espíritu hasta el nivel donde estará en condición de modificar cualquier estructura física, incluido crear el cuerpo físico. Este principio nos ofrece una comprensión del siguiente enfoque importante para el control de los eventos. Supongamos que en el evento en el que usted está interesado participe un determinado objeto. Cambiando la información en el campo de este objeto se puede modificar el mismo de modo que comience a afectar al evento. En otras palabras, el evento puede ser controlado a través de cambios en la estructura de información, solamente en el objeto de la información. 2.3. El tiempo y el espacio no limitan la duración de la vida. El concepto de la duración de la vida se forma en base a la relación entre el espíritu y el espacio y el tiempo. Este principio sugiere que, de hecho, cualquier objeto siempre es eterno. Cuando miramos un objeto, este siempre existe. Mediante la transferencia de este estado espiritual sobre el elemento del evento necesario, se puede obtener el control total también del evento mismo. En el caso específico podemos lograr una salud absoluta, ya que nuestra actitud hacia la salud en este estado de la eternidad permite hacer que se convierta eterna incluso nuestra salud. 2.4. El principio de la vida eterna y por lo tanto también el principio de reconstrucción después de la muerte biológica posible forman parte de la causa y la naturaleza primaria de los pulsos de desarrollo natural del hombre. Aplicado al control de la realidad, este postulado significa que el principio de la reconstrucción del objeto después de su destrucción se programa en la base misma de cualquier objeto. El control de cualquier objeto puede ser definido como un evento,
en el que se puede introducir varios elementos de eventos. Por ejemplo, programar eventos con el fin de evitar la destrucción del mundo. La introducción de los elementos de eventos se realiza de la manera siguiente. Se introduce por el esfuerzo de la voluntad o del espíritu el método de desarrollo en el principio de la reconstrucción, en cuyo caso ningún elemento del evento podrá ser aniquilado. La estructura armónica creada asegura un control del evento que no requiere incluso un esfuerzo mínimo por nuestra parte, y el evento comienza a desarrollarse de forma independiente en la dirección más favorable para nosotros. 2.5. El impulso dirigido a la resurrección tiene siempre como objetivo el desarrollo infinito del resucitado. Cualquier impulso dirigido hacia la resurrección siempre tiene como objetivo el desarrollo infinito de la persona fallecida. El pulso recibe esta dirección, ya que se está programando completa reconstrucción del hombre. De acuerdo con la ley de relaciones universales de todos los elementos de información, como resultado se obtiene la reconstrucción completa del hombre en todos los niveles. 2.6. El difunto siempre es capaz de observar y darse cuenta del proceso de desarrollo y asiste a la resurrección tomando la iniciativa. Este principio significa que cada objeto de información siempre reacciona a los cambios en nuestra conciencia. Cuando realizamos el control de la información o, como en nuestro caso, la reconstrucción del objeto de la información, este elemento de información a nivel creativo tiende a promover el desarrollo armónico de los acontecimientos. Esto significa que cada elemento de información, en el momento de su reconstrucción, siempre favorece la consecución de la máxima armonía, que se explica por el principio del desarrollo a la imagen y semejanza de Dios, descrito al principio de este capítulo. La semejanza divina nos da al mismo tiempo también su creatividad, dado que cada elemento de la realidad contiene la armonía. Es evidente la interacción armónica entre los elementos de la realidad y nosotros. Así que para tener los eventos bajo el control se puede utilizar cualquier número de elementos. 2.7. El resucitado sabe siempre con certeza que después de la resurrección va a vivir tal como el hombre normal. Ay. De acuerdo con este principio, todos los eventos de cuales ejecutamos el control, cualquiera de nuestros órganos, cualquier elemento de la información inicialmente contienen la información exacta acerca de cómo deberían ser. Por consiguiente, toda acción nuestra, incluyendo el proceso de la reconstrucción de un órgano humano, ya tiene un modelo. En este órgano ya está insertada la información sobre cómo debe ser. Entonces, después de la resurrección, tomará la misma forma poseída antes de su muerte. Incluso en el caso de la materialización. Disculpad, es que estoy en el trabajo y tengo unas pequeñitas interrupciones y por eso he tenido que cerrar el micrófono, pero creo que ya no habrá más. Incluso en el caso de la materialización espiritual de un objeto completamente nuevo que nunca ha tenido similitudes, este objeto será armonioso y desarrollado al máximo según la imagen y semejanza de Dios, es decir, de acuerdo con la voluntad divina. Esto tiene que ver con la creación de nuevas tecnologías y sistemas. Los ejemplos que citamos aquí nos permiten entender que Dios está detrás de la creación de cada elemento del mundo. Lo mismo afirma el principio discutido.
En el caso de que realizando el control de un evento se lo extendemos también en el nivel del elemento generado por Dios, nuestro control siempre será armonioso. (2.8) El resucitado cree siempre ser tratado igual al vivo y no se siente de alguna manera diferente, sino una persona normal, como todas las demás. Existe el principio de igualdad de todos los elementos de información, según el cual cada objeto de la información coexiste siempre a la par con cualquier otro objeto de la información. Es la ley del mundo que nos ofrece la posibilidad de controlar cualquier evento creándole el estado de libertad. Para tener el control a menudo es suficiente crear para el evento o el objeto el estatus de la libertad que no existía antes y cuya existencia ni siquiera se sospechaba. Así que conseguimos la capacidad de reconstruir nuestro cuerpo, el de los otros, por dar a los eventos o a los objetos el estado de la libertad. Todo esto nos ayuda a entender que el principio de la libertad absoluta de cada persona es el principio espiritual natural del desarrollo. 2.9. Después de la resurrección se debe trabajar con el resucitado explicando su nuevo estado condicionado por la posesión del cuerpo físico. Este principio permite controlar los eventos en función de sus consecuencias. Es un método más para controlar la realidad. Este mecanismo difiere del anterior. El método descrito anteriormente ha permitido cambiar rápidamente la situación inicial, causando que los eventos posteriores tomaran ya la dirección de desarrollo favorable para nosotros. El enfoque que estamos discutiendo aquí es diferente. No hay que cambiar la situación inicial, pero vamos a empezar a partir de sus consecuencias. Con clarividencia o algún otro método, nosotros podemos seguir el desarrollo del evento descubriendo su séquito. Después de haber adquirido estos datos a nuestra disposición, podemos elegir un momento del futuro analizado o más bien de la evolución de eventos que hemos planeado. Cambiando dentro del campo de la información en el momento elegido, es decir, mediante el cambio de una de las consecuencias de la situación inicial, también se puede realizar cambios en la situación primordial. La situación inicial nueva, obviamente, implica un nuevo desarrollo de los acontecimientos, exactamente lo que queríamos. La aplicación de este método a nuestra cura de la salud permite conseguir la salud absoluta, así como también para la correcta aplicación de todos los otros principios. 2.10. El hombre resucitado mantiene por completo todas las habilidades profesionales y todos los demás conocimientos previamente adquiridos en el curso de la vida. Hay un principio según el cual cada elemento de la realidad siempre mantiene toda la información. Sobre todo, sobre la base de este principio, cualquier objeto reconstruido siempre mantiene la información relativa en particular a sí mismo. Así que el hombre resucitado mantiene totalmente todas las habilidades adquiridas antes en la vida. Gracias al conocimiento de este principio, se puede controlar cualquier objeto de información desde cualquier lugar y en cualquier momento. No importa que el objeto elegido por nosotros en el momento que comience el control, por ejemplo, sea trasladado a otro lugar o funcione en otras condiciones. 2.11. El concepto del espíritu refleja la verdad de la estructura del conocimiento. Ya sabemos que el espíritu es la acción del alma. La verdad de la estructura de conocimiento para cada elemento de información y, en primer lugar, para el hombre, es su característica contenida en su estatuto. Ya hemos comentado en la introducción acerca de la recepción de la información de la red cósmica. De acuerdo con este principio, el control puede ser rápido y fácil, siempre y cuando nuestro estado de ánimo está listo para asegurar esto. La reacción del objeto o de la situación deberían alentar la máxima armonía del mundo para nuestra conciencia a todos los niveles.
luego de control, en este caso, es sinónimo de la conciencia de la necesidad de dar a cada evento su elemento espiritual para lograr una mayor armonía. En otras palabras, tenemos que alcanzar el estado espiritual adecuado y es lo que va a realizar control. El principio discutido aquí le permite ejercer el control a través del conocimiento, el estado espiritual al nivel superior. 2.12. Uno de los aspectos de la resurrección es la reconstrucción de la conciencia creadora de los hombres vivos. La reconstrucción de la conciencia creadora de los hombres vivos es uno de los objetivos fundamentales que se puede conseguir de la manera siguiente. Mirando cualquier objeto y aplicando una cierta fuerza de voluntad, podemos enviarle nuestra creatividad. De esta manera, si realizamos el control del evento restaurando en él el elemento de desarrollo creativo, si tenemos que cuidar de nuestra salud o tomar el control de alguna situación relativa, por ejemplo, a nuestra vida personal o los negocios, en primer lugar, tenemos que reconstruir la conciencia creativa de los participantes en el evento, incluyendo a nosotros mismos. En el caso de que la persona ya tenga la conciencia creativa, se puede provocar su desarrollo sucesivo. De lo contrario, se puede realizar el control por medio de alguna acción útil, por ejemplo, haciendo la limpieza ecológica del medio ambiente. Así que el principio examinado puede producir control a través de la reconstrucción y el desarrollo de la conciencia creadora, o simplemente un acto creativo. 2.13. Hay que considerar el proceso de resurrección a la vez también como un proceso de la reproducción del embrión. Todo proceso debe ser abordado teniendo en cuenta su desarrollo posterior. Nuestro principio habla precisamente de esto. Cualquier evento debe ser controlado de modo que asegure con cada una de nuestras acciones la evolución futura del evento y la dirección que hemos elegido. 2.14. Los muertos no se paran en su desarrollo. El desarrollo espiritual de la persona sigue a cualquier condición y luego en el nivel espiritual la resurrección es percibida como la expresión de la armonía general del mundo, por lo que toda la gente de hecho sabe de la resurrección universal de todos los fallecidos. Cada elemento de la realidad siempre tiene la información sobre la posibilidad de reconstrucción completa de cualquier otro elemento. Una vez aplicada al cuerpo humano, esta regla significa que las posibilidades de reserva de cada órgano se conservan en cualquier otro órgano. La construcción de cada celda proporciona una poderosa reserva para la reconstrucción de cada elemento de otro organismo. Se puede decir que en la célula se concentran prácticamente todos los elementos del organismo, lo que nos da la posibilidad de reconstruir todo el organismo a través de un único impulso dirigido a la recuperación de una célula. El mismo principio se extiende a cualquier evento, de acuerdo con la regla de las relaciones generales. Cada elemento del evento contiene todos los demás elementos, así que podemos reconstruir cualquier evento o controlarlo desde cualquier punto y mediante cualquier elemento. (3.1) La aspiración de Dios y del hombre a la unión en el campo de la reconstrucción y la reunificación llevan a la materialización y la resurrección. También podemos hablar de la aspiración de Dios y de cualquier objeto de información en general a la realización de la idea del Creador en términos de recreación. Según este principio, la aspiración de Dios y del hombre a la unión en el campo de la reconstrucción y la reunificación llevan a la materialización y la resurrección. No solo es la materialización de un objeto, sino también de los acontecimientos. Este principio nos permite controlar todo evento, incluso los del futuro que todavía no se manifiestan en el presente. Bueno, yo me voy a quedar aquí en la lectura y quisiera proponeros en estos 10 minutos que nos quedan
si de manera libre del libro hasta donde hemos leído, puede ser todos los capítulos anteriores o del fragmento que hemos leído ahora, que es el inicio del capítulo cuarto, desde la página, hemos leído justo 10 páginas, desde la 139 hasta la 149. Abriendo el micro podéis releer, evocar o describir algo que a vosotros os haya, para vosotros sea significativo, que os haya tocado, que os resuene o que sencillamente queréis volver a leer, o incluso si queréis expresar alguna duda o algo que queráis expresar libremente, también os agradecería la participación en estos 10 minutos para que sea también una suma de todos. Gracias. Hola, Sí, bueno. hola, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Marina, buenas tardes, estoy en México. Mira, tengo una duda. Ujú. Mencionaste en la lectura de hoy Sí. que el resucitado sabe que puede llevar una vida normal. Ujú. ¿Cómo? Me confundo porque en testimonios que he leído de los ya resucitados, dice que no se nos pueden acercar. O sea, ni Ujú. siquiera hablar con nosotros o nosotros con ellos, que no podemos tener interrelación con ellos, porque Ujú. ellos están, por decirlo de alguna manera, en una dimensión diferente o en una línea diferente a nosotros. Ujú. Por Eh, eso me confundo. ¿Cómo pueden llevar? Es que yo tengo 2 años trabajando por la resucitación de una persona y he tenido muchas evidencias de que es real este trabajo, pero ujú. claro que yo me emociono mucho pensando que algún día lo voy a ver o hablar Ujú. con él Ujú. y tenía la duda esta, ¿no? De que cómo una vida normal si no se nos pueden acercar. Sí, Grabovoi habla de fases en el proceso de resurrección, entonces habla del cuerpo de equilibrio, en el cual necesitan como ir actualizando e incorporándose al mundo tal y como está, porque una de las cosas que también expresa en algún momento es la diferencia de frecuencia, porque el resucitado llega en un estado de desarrollo porque es consciente de todo el proceso vivido. Entonces, no es que no podamos hablar con ellos, de hecho hay otras experiencias en las que sí se cuenta que hay interacciones, digamos, parciales, porque hay como signos donde las personas no los llegan a ver, pero los ven actuar. Hay algunas en las que llegan a ser visibles totalmente en cuerpo, en ese cuerpo de equilibrio, y hay otras en las que se incorporan a la vida normal. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que esa incorporación a la vida normal, como casos en los que yo he ido escuchando, no siempre son la incorporación a la vida familiar en la que estaban, porque normalmente vienen con una conciencia de ayuda, de compromiso, de una misión y se incorporan en ese nuevo estado. Pero no es que no se pueda acceder a ellos. Entonces, en ese sentido, sí que vuelven con su propia personalidad, con su conocimiento, con sus características y no llegan a tener un signo de ser diferentes. Eso es lo que llega a expresar Boy en su práctica, en su experiencia y en las experiencias recogidas. No sé si te he podido llegar a responder, que esto es lo que yo sé. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Nada, a ti. Y mucho ánimo con el trabajo. Sin duda quedan señales y habrá encuentros. Muchas gracias. Mm. Como decía antes, si alguien quiere releer alguna parte que es especialmente significativa para ti y comentar algo.
Bueno, si nadie quiere participar, yo comento una experiencia de las que he ido pasando, viviendo en mi proceso también de trabajo sobre la resurrección, en esos momentos en los que realmente se hace palpable que se pueden comunicar, se pueden manifestar en la medida que nuestra hipófisis, como dice Araújo, permite esa percepción, estando en el mismo puesto de trabajo en el que estoy ahora, que es la garita de un parking, por eso a lo mejor habéis oído un poquito de ruido alrededor y mm, bueno, no puedo evitarlo, pero al mismo tiempo creo que es bueno poder hacer esta lectura dentro de la vida normal y la vida cotidiana. De hecho, el capítulo es la resurrección en la vida cotidiana. No recuerdo si estaba haciendo algún control específico, pero sé que entré en un estado de percepción de la persona con la que trabajo la resurrección y la sentí tan presente que solo me faltaba verla con los ojos. O sea, realmente, de hecho, me paró todo el resto de actividad. De hecho, yo creo que fue espontáneo, que no estaba haciendo nada especial o no lo recuerdo. Es decir, yo no estaba en un estado de meditación, estaba simplemente trabajando aquí. Y, y hubo un momento que sentí o entendí en la cabeza claramente, como cuando se te habla de manera telepática, que como que entendía que luego iba a dudar de ello, que en ese momento no, pero que luego iba a dudar de ello, lo iba a pasar por la razón y lo iba a poner simplemente en cuarentena, ¿no? Bien, está, o sea, yo lo vivo, pero luego siempre doy un pasito atrás ahí para, para decir, bueno, ¿no? Algo así. Y entonces como que esta persona entendía mi mecanismo y entonces me dijo rotundamente en mi mente, para que sepas que es verdad, te digo que mi hija está embarazada y vas a tener noticias de ello. Pues yo me quedé impactada porque realmente fue muy claro en mi conciencia, entonces escribo a la hija, le pregunto qué tal está, por saber si había alguna novedad, pero o sea, me contestó que bien, todo normal y ninguna novedad. Pero pasaron 5 meses exactamente, porque esto era en torno a la fecha de cumpleaños de esta persona con la que estoy trabajando en la resurrección, y a los 5 meses mi hermana se encuentra con su hija y me escribe y me dice, Carol, me he encontrado con tal persona y me ha dicho que está embarazada, que de tantos meses y tal, y que bueno, pues que van a tener un niño. Bueno, pues a día de hoy ya el niño nació en febrero y echando pues un poco cálculos de cómo había sido, pues realmente en ese momento y hablando luego ya con la hija, que yo le conté lo que había ocurrido, todavía la hija no lo sabía, pero era el momento de la fecundación, ¿no? Por tanto, pues eso, lo traslado como para que no te quede duda, eh, pues tendrás noticias de ello. Y esta persona antes de dejar el cuerpo, justo el día antes, me escribía y me decía, una nueva etapa está a punto de comenzar. Si la resistimos, nos hará imparables y felices. Pues con esto, si os parece, podemos terminar la reunión de hoy, a no ser que alguien todavía quiera comentar algo. Dejo abierto el espacio de nuevo y si no, ya termino. Gracias. Vale, pues terminamos. Un saludo a todos y el fin de semana que viene, el sábado, continúa María Guadalupe. Yo por mi parte seguiré poniendo las concentraciones diarias de las 10 con a lo mejor incluso esta noche y el domingo, ya lo concretaré,
por cuestiones que veo que hay que seguir haciendo controles. Quien quiera participar está invitado. Bueno, un abrazo.